En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos dentro del domingo de la infraoctava de Navidad, que puede tener lugar o no. Entonces, si hay un domingo que cae entre la Navidad y el 1 de enero. Pues bien, entonces, como este es el caso, vemos aquí el Evangelio de la presentación del niño en el templo y de la purificación de María, que no tenía nada de qué purificarse, pues es la purísima, pero lo hace para cumplir el precepto de la ley sin tener ninguna necesidad. Como nuestro Señor, sin tener ninguna necesidad, se hizo circuncidar. Pudo muy bien no hacerlo. Pero no creer tontamente por devociones de monjas bigotudas, perdónenme, y de curitas más bigotudos y más monjitos que las monjitas, que creen que esa sangre redentora, ojo, la sangre redentora es la derramada en la cruz, no en la circuncisión. Que pudo nuestro Señor, sí, pero no fue eso el hecho. Porque como ya lo he dicho 1001 vez, no es cualquier efusión o derramamiento de sangre. Es el único y exclusivo de la pasión y muerte. Las cosas claras y netas, que para eso tiene teología y doctrina la Iglesia. Otra cosa es que los curas no la dominen. Entonces, así sin ninguna necesidad, pues también Nuestra Señora quería piadosamente cumplir con el precepto legal de purificarse, porque toda mujer a los 40 días debía de purificarse, porque había la concepción de la transmisión del pecado original, transmitido por la procreación genital o sexual o como quieran, y eso era lo que cundía en el pueblo elegido de purificarse la mujer. En el caso de la Virgen María, pues no había nada que purificar. Ni por la procreación, porque fue obra y gracia del Espíritu Santo, ni por ella misma, porque ella era pura y virginal. Pero fue, y a presentar el niño al templo, el primogénito, que en el caso de ella fue el unigénito. Pero la primogenitura era que todo hijo, primero varón, era de Dios. Y debían los padres como rescatarlo, porque las primicias son para Dios, y no el desecho como Caín. Abel daba las primicias, el mejor fruto, la mejor cosecha, o lo mejor que tuviera del ganado. Caín no, le daba el desecho, lo malo. Entonces, de ahí que los primogénitos tienen ese atributo de pertenecer a Dios. Porque en definitiva la vida pertenece a Dios. Él es el Dominus, el Señor de la vida y de la muerte. No lo olvidemos. Me han dicho que Ginás se murió, no sé, no verifiqué pero ya sabrá él si pensaba con el cerebro o con su alma inmortal, que dónde estará.
y que es persona. Imperfecta, incompleta, pero persona. Porque nadie purga pecados en el purgatorio si no son los cometidos como persona. No es el fantasma del alma. Que aquí hay un problema teológico grande porque la mayoría de los teólogos no consideran el alma como una persona. Entonces, ¿qué es un fantasma? ¿Piensa el alma o no piensa? ¿Quiere o no quiere? Es persona, incompleta porque le falta el cuerpo. Pero si no fuera persona no puede purgar en el purgatorio por pecados que cometió la persona que no existe. ¿Ven las aberraciones? Y me pregunto si ahí no tendrá mucho que ver la estupidez del gran cardenal Cayetano, que decía que la inmortalidad del alma era una cuestión de fe y no de filosofía o metafísica. Ibáñez lo mismo. Y también con el cuento de que los ángeles tenían espíritus, que sí eran espíritus, pero que tenían cuerpos materiales, sutiles, pero materiales. El fuego es un cuerpo muy sutil, pero tiene materia. Lo veo. Y quema. Algo parecido para dar una idea. Entonces, claro, con una concepción así, es lógico también que derive en considerar las almas muertas como un ente ahí que no es personal. Y si no es personal, ¿qué diablos es? ¿Cómo purga? ¿Cómo conoce? Otra cosa es que no puede conocer por abstracción porque no tiene el cuerpo. Pero sepamos que el alma, separada del cuerpo, ve en espíritu al ángel que es espíritu, porque son dos espíritus cognoscitivos, de naturaleza intelectual. O sea que lo que yo no puedo ver con el cuerpo de los ángeles, lo ve el alma, separada. Así que cuidado. ¿Y qué es? No es persona. Pero claro, como tenemos todo esto trabucado, ¿y qué le pido yo a los santos del cielo? Si no son personas. Cuando invoco a un santo, le estoy pidiendo a la persona. Es que no pensamos muchas veces. Y los hombres de iglesia tampoco, y los teólogos tampoco. Y lo normal es decir, no, el alma separada no es persona porque es una parte, pero es la parte formal del ser subsistente e inmortal. Y por eso es espiritual. E intelige o conoce y quiere. Entonces hay un problema que hay que planteárselo. Entonces, pues tengámoslos presente. Persona incompleta, pero formalmente persona. Porque el cuerpo no es lo que le da la identidad personal, es lo que completa la naturaleza humana, que es materia o cuerpo y alma espiritual. Es una doble realidad que comulga con la parte espiritual de los ángeles en el inteligir y el querer, y con la parte de los animales y vegetales
en el cuerpo y la materia. Por eso comemos zanahorias, papa y lo que sea, para alimentar la vida del cuerpo. Pues bien, entonces, así tenemos la presentación a los 40 días. O sea que la huida a Egipto fue después, y casi inmediatamente después. Pero pasaron por lo menos 40 días. De esto no dicen mucho. San Lucas no habla de la huida, San Mateo sí mete la huida. Y claro, entonces podemos colegir que después de la presentación en el templo, ya se iban para Galilea, y ahí entonces podemos pensar casi inmediatamente, antes de que cogieran rumbo para Galilea, a Egipto, para que cuadre más o menos la cosa. Porque no fueron a Egipto y después volvieron a los 40 días y volvieron a ir. No, eso sí que no. No se podía. Porque ya vemos lo que pasó. Todos los niños de Belén hasta los 2 años decapitados, y los santos mártires del día de ayer, que la Iglesia los considera mártires, porque murieron en lugar de nuestro Señor, al que quería Herodes matar. Entonces, la gran profecía de Simeón, de San Simeón, la doble profecía: una espada atravesará tu alma, y este niño será signo de contradicción. Para unos salvación y para otros condenación. ¡Qué misterio! Ya el bebé poniendo blanco sobre negro: el que no está conmigo está en contra de mí. Para salvación o condenación. ¡Qué tremendo! Y ya está prefigurando entonces la Virgen mártir al pie de la cruz. Una espada atravesará tu alma. Ya está evocando la corredención al pie de la cruz. Ella que va a ofrecer el primogénito y unigénito. Y ya San Simeón le dice lo que va a pasar en su alma. Le estaba poniendo la cruz. Ese niño va a morir en la cruz. Y tú ahí al pie, junto a él, en la misma ofrenda. Allá va a terminar este bebé que tú me traes. Era para partirle el alma a la Virgen. Y después viene el papanata de Francisquito, que no es corredentora. Es que es judío el malnacido. Y es un tilingo. Pero hay que cantárselo en la cara, cosa que la fraternidad no lo hace. Ni la fraternidad, ni el IBP, ni la Chicheté. Lamentablemente. Quieren estar refrendados. No quieren estar estigmatizados como chicos malos. Es que hay una estupidez que indigna, pero así es. Y el que no tenga pulcritud de pundonor en la fe,
muy difícil que lo vea. Y como ya han perdido el pundonor de la fe, por eso se prestan a estos filtreos y manosejos. Hay que decirlo. Y se creen los muy pulcros. Y por eso los enfrento de frente. Y tienen que quedarse chitos, porque ni pantalones tienen. Porque si yo fuera el superior de la fraternidad, y cualquier curita tilingo me sale como salgo yo así, lo reventaría. Pero ellos no pueden hacerlo porque no tienen la integridad doctrinal para hacerlo. Así de claro. Y eso hay que restregárselos en la cara a Pagliarani, Felé, Smithberger y compañía. Las cosas como son. Y a Francisquito decirle de qué se va hasta morir. Y el que diga jerarquía, jerarquía, como todos los imbéciles de línea media. Porque son imbéciles, aunque muy preparados. Porque un caponeto en la Argentina es para sacársele el sombrero. Es una persona preparada, culta. Pero él no, yo no soy neconiano, ni lefebriano, ni chichiano. No, tú eres que la margarita pura y virgen, la abejita, ¿qué? Y como él en todas partes, y aquí en Colombia también. ¿Y qué quieren? Y ese fue el pecado de Galat, que después con Francisquito sí, pero con Benedicto XVI ni se lo toquen. Y el otro que se la da de bibliólogo, pero con la cara nomás que tiene, yo creo que mucha lucidez no hay. De Rafael Arango, perdónenme. Es que aquí cualquiera que manosea un código de derecho ya es abogado, y cualquiera que manosea la Biblia ya es un teólogo o exégeta. Entonces las cosas como son. Y lamentablemente la línea media tiene gente más proba, más inteligente que la fraternidad, que la tradición. Los de Verbo Encarnado. Por ejemplo, conocen a Membiel y al padre Fabro mucho mejor que en la fraternidad o que en el mismo angélico. Claro que a mí ningún curita del Verbo Encarnado me va a dar cátedra al respecto, ¿no? Porque yo no me chupo el dedo. Ni me van a enseñar ni de tradición, ni de filosofía, ni de nada. Así de claro. Pero es una vergüenza lo que acontece. Eso demuestra que la intelectualidad en la tradición y en la fraternidad es bastante mediocre y desnable. Lamentablemente. Por culpa no de Monseñor Lefebvre, que era doctor en teología y en filosofía, sino de sus sucesores. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, pues bien, así vemos cómo Nuestra Señora ya tiene la profecía y ya se esboza así
con redención al pie de la cruz, a la cual ella se asocia, no se iguala, se asocia, para ser ella redimida también, pero preservativamente y no liberativamente como nosotros, porque todo hombre que viene a este mundo por vía de generación natural tiene el débito del pecado, y ella lo tuvo, el débito, no tuvo el pecado, tuvo la deuda, pero no la contrajo. Fue preservada por ser la madre de Dios. Y en gracias a la cruz. Pero por eso ya puede decir, Salvador mío, y rezar el Padre Nuestro las deudas. Si no, ella no podría rezar. No podía rezar el Padre Nuestro. No podía decir como en San Lucas, mi Dios, mi Salvador. Es que no piensan. Y los franciscanitos se creen que aquí le echan a Santo Tomás basura. Y los dominicos no saben ni cómo defenderse. Es que es una vergüenza. Entonces, y esto no es de ahora, de siglos. Pues bien, entonces, también la otra profecía, signo de contradicción, para salvación de unos y para condenación de otros. ¡Qué terrible! Pero ahí está el aceptar o no aceptar. A nuestro Señor, el Verbo encarnado, el hombre el que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, y no solamente lo ilumina sobrenaturalmente, cuidado, lo ilumina también intelectualmente, de modo natural. ¿O quién nos da la inteligencia? A gente para que la posible conozca. Porque es Él el creador de la naturaleza humana, de la inteligencia humana y de la inteligencia angélica. Es que ilumina a todo hombre y a todo ángel, natural y sobrenaturalmente. Y esto no se dice. Así que no es solamente la iluminación sobrenatural, la natural, el intelecto agente, para que abstraiga y se formule el concepto de los datos obtenidos por los 5 sentidos. Pues bien, así entonces vemos ese gran signo de contradicción. Y después vemos que dice que el niño se regresaron a Galilea, y ahí es cuando, antes de que se fueran para Galilea, viene la huida. Y el niño crecía en sabiduría, en gracia. Claro, crecía humanamente hablando, y a los ojos de los hombres en gracia y en sabiduría, pero él era la sabiduría encarnada, el paradigma, la causa ejemplar. Ese era uno de los motivos porque convenía que el Verbo se encarnara como causa ejemplar de todo lo creado y de la similitud o participación que hay de todo lo creado
con lo que expresa el Verbo, a través del cual el Padre se conoce y conoce a todo lo que es y puede ser. Así es. Pero no se predica. No se sabe. Y estas cosas, si el pueblo fiel las conoce, les ayuda a vivir y a elevar su alma. Y no solamente que la devoción sea puramente afectito, o sea, cosquillita espiritual, que me soben con una pluma la punta de la nariz para que me emocione. Pues bien, entonces, así se puede decir que crecía. Y crecía en su conocimiento humano adquirido a través de sus sentidos. Porque él ya sabía cómo es la manzana, ya que sabe la manzana. Mucho antes de que cogiera una manzana y le diera un mordisco. Pero el conocimiento adquirido, dado con el mordisco, pues bueno, en eso, ese conocimiento no lo tenía. Entonces, en ese sentido sí crecía. Pero su sabiduría no crecía porque era Dios. Sabe todo, conoce todo y no necesita comer manzanas. Así de claro. Pero ya como hombre, sí. Porque aunque no le gustaran las manzanas, tenía que comer algo para poder medio subsistir, ¿no? Porque no vivía del aire. Pues bien, entonces mis estimados hermanos, vemos todo lo que hay contenido y mucho más, pero no me voy a alargar. De todos modos, vemos cómo la epístola nos habla de que somos hijos adoptivos de Dios, coherederos. Y aquí es como coherederos en la gracia, que nos asemeja en la naturaleza divina, por la participación de la gracia divina, haciéndonos hijos adoptivos. Y no simples hijos de Dios como Dios creador, que desde un átomo hasta una rata, también es obra de la creación. Sino aquí se trata de hijos adoptivos, sobrenaturalmente. Porque es sobrenaturalmente que nos hacemos hijos en la misma naturaleza divina por la participación de la gracia. Eso es lo que me da la gracia. La adopción divina, porque el hijo que tiene la misma naturaleza del Padre. Entonces es la comunicación en la naturaleza. Y por eso en el verbo eterno es de la misma naturaleza que Dios Padre. Pero también pasa en la naturaleza creada. Entonces somos hijos adoptivos por la creación de la gracia, como participación de esa naturaleza divina que me comunica esa semejanza en la divinidad. Por eso seréis como dioses. Y después en el cielo, bueno, ya con la visión beatífica, cuando es ya la misma esencia divina la que ilumina nuestro intelecto, ya no por formas abstractas, conceptos, ideas,
sino que esa idea es el mismo Dios en las inteligencias angélicas y humanas bienaventuradas y por toda la eternidad. Ese es el cielo y la beatitud eterna. Entonces vemos cómo todo esto es enriquecedor y cómo compagina. Y asombra cómo entonces la Iglesia, en medio de la natividad, nos pone, ¿no?, con ese misterio de una espada que atravesará tu alma y de signo de contradicción de un recién nacido. Pero bueno, que todo esto nos ayude para seguir festejando la natividad de nuestro Señor y que le recibamos plenamente en nuestros corazones y con la luz de la gracia seguir siendo hijos adoptivos de Dios por la comunicación en la naturaleza divina participada, y así que podamos conservarla y ser coherederos con Cristo en su humanidad de la beatitud del cielo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.